Y aquí al teléfono pues tenemos a Enrique Gallud Jardiel. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Que nos hablas pues desde Madrid, ¿no? ¿Estás en Madrid? Bueno, yo vivo en un pueblo de la provincia de Madrid, sí, efectivamente. Bueno, pues nos hablas desde allí y, en fin, con estos apellidos que tienes, está claro que tú has nacido prácticamente en el teatro y has vivido la cultura, pues la literatura desde antes de nacer. Eres nieto del grandísimo Enrique Jardiel Poncela y eres también hijo de actores, Rafael Gallud, efectivamente, y María Luz sí. Jardiel. Y nieto, sí, por ambas partes. Y nieto de, también, sí, de actores, también. Nieto de actores también. Mi familia paterna también eran actores desde varias generaciones. Que estás unido al teatro, bueno, digamos que vives... Estoy unido con un vínculo de cariño y de amor, aparte del cultural. O sea, es mi vida, ¿no? Es realmente mi pasión. Emanas teatro. Pues sí, la verdad es que leo teatro por las noches, lo hago por las tardes, lo enseño por las mañanas, me dedico a ello, vaya. O sea, que tú eres docente, pero enseñas teatro, por lo que me estás diciendo. Sí, enseño literatura y especialmente me he especializado en el teatro. De hecho, mis tesis doctorales versan sobre ello y la mayor parte de los artículos y trabajos de investigación que he hecho son sobre teatro. Y luego, pues ya en mis ratos libres ya dirijo compañías, actúo, etcétera. Y por las noches, ya te digo, leo teatro antiguo, moderno, de aquí y de allá, es mi pasión. Estás empapado de teatro, destilas teatro por todos los poros. Y bueno, también eres autor de libros, muchos. Es que tienes un currículum tan intenso que no se puede detallar así muy minuciosamente, porque estaríamos aquí todo el día. Bueno, son años, y con los años se han ido acumulando trabajos. Hay gente que tiene muchos años y no ha hecho nada. No, hay gente que se ha dedicado a otras cosas que lucen menos, quizá, ¿no? Pero también otros trabajos son importantísimos, aunque luego no tengas un producto que ofrecer. Hombre, todos los trabajos son importantes, lo que pasa que, en fin, hay de todo, ¿no? Pero bueno, tú has escrito pues también libros, artículos, o sea, vamos, tienes ahí un currículum para, en fin, que si lo empezamos a leer, me parece que no hablamos. Eso está así de claro. Pero bueno, lo que sí está claro es que estás totalmente acreditado pues para hablarnos un poquitín de ese mundo de la cultura, pues qué pasó con la pandemia, si antes de la pandemia pues iba bien, mal, regular o había de todo, qué fue con la pandemia, evidentemente pues ha traído problemas como a todos los ámbitos. Y ahora, ¿cómo nos estamos recuperando? ¿Cómo se está recuperando el teatro? Bueno, el teatro hace lo que puede. Es curioso porque España, que ha sido un país que siempre ha destacado por teatro, tanto por su calidad como por su cantidad, siempre se ha dicho que hay crisis de teatro, ¿no? De que no tenemos buenos autores o que no es cierto. Realmente en España hemos tenido y seguimos teniendo grandes firmas. Lo que sucede es que evidentemente hay revulsivos históricos. La pandemia ha sido uno de ellos. Entonces, ¿cómo ha afectado a la cultura? ¿Cómo ha afectado concretamente al teatro? Evidentemente, meses y meses como hemos tenido de tener los teatros cerrados, pues han afectado a la profesión. Muchos actores han sufrido penurias económicas, han tenido que dedicarse temporalmente a otras cosas, han perdido un poco el gusto, la ilusión. Por otro lado, la lectura de teatro ha aumentado mucho. Normalmente el teatro es un género que se lee muy poco, ¿no? Siempre se leen más novelas, es el rey de los géneros y hay mucha gente a la que le gusta la poesía. El teatro se suele leer poco porque resulta un poco difícil, ¿no? Ir con las acotaciones, haciéndote idea de cómo será esto visualmente representado. Pero desde que vino la pandemia, pues no solo se han vendido más obras de teatro, han proliferado también las editoriales que se ocupan de vender teatro y hoy en día se está publicando no solamente clásicos de toda la vida y las obras recientes que se estrenan, se están publicando incluso obras sin estrenar, con el concepto de que el teatro también se lee. Entonces, por una parte, el mundo del teatro ha perdido económicamente, esto es un hecho real porque se ha representado menos, se han hecho representaciones con aforos limitados, eso evidentemente significa menos dinero y menos potencial para las compañías, pero por el otro lado se está implementando, y esto es bueno, la costumbre
de considerar el teatro como un género que te lo puedes llevar a tu casa, ¿no? Para leerlo por la noche, al lado de la mesita de noche en la cama o en un viaje. Entonces, es algo también positivo. Y en general, la pandemia, aparte de fomentar la lectura, porque claro, hemos estado encerrados en casa sin más consuelo que las artes, sin más consuelo que la lectura, que la música, que el cine, que las películas, que las series, y eso ha provocado también pues una fidelización a estas artes. Hay gente ahora que ha vuelto a tener mucho entusiasmo por el cine, que igual se había perdido un poco, y desde luego está siendo un revulsivo en el sentido de que va a generar mucha literatura. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún fenómeno histórico que haya generado tanta literatura como va a generar la pandemia, como está generando ya y como va a generar en el futuro. Yo creo, es curioso, ¿no? Yo creo, y tú me corriges, que la pandemia ha sido una ocasión para desarrollar la creatividad. Porque lo que tú dices, estábamos encerrados, bueno, pues era un recurso, el crear. Era un recurso. Sí, obviamente la persona que se dedica a ello pues ha tenido más horas, más tiempo, por decirlo así, pero es curioso el hecho de que mucha gente que no eran escritores de profesión, ni siquiera aficionados, han empezado y han dicho, bueno, pues yo he tenido estas vivencias, he pasado por una situación rara o difícil o angustiosa o anímicamente especial y voy a escribir sobre esto. Entonces, gente que antes no escribía ha escrito, me consta, han escrito versos, han escrito diarios, han escrito su interpretación de cómo se ha vivido, han contado el caso concreto que conocían de un amigo, de un vecino, de un familiar que ha pasado por tal o cual situación, han usado las tragedias, por decirlo así, que ha generado la pandemia como fuente de inspiración para relatos, para narraciones y para documentar un poco lo que pasó, ¿no? La gente se ha sentido con la necesidad de decir, yo esto que he visto desde mi ventana o esta noticia que he conocido, la tengo que contar, otra gente la tiene que conocer también. Entonces, ha habido, por supuesto, muchísima inanidad en las redes sociales, pero también ha habido una producción literaria importante que está saliendo, libros que ya están publicados y muchas cosas que aparecerán en el futuro próximo. Y muchas de ellas, ya te digo, serán de calidad porque independientemente del mayor o menor oficio de los que lo hacen, son temas fuertes, son temas interesantes, son vivencias, son cosas que no habían pasado antes. Nunca antes habíamos tenido una pandemia global, siempre había epidemias locales que cuando estaban en un país no estaban en otro. O sea que ha sido una experiencia única, trágica, pero única en la historia de la humanidad y la estamos documentando literariamente. Ha sido una ocasión, yo creo que además para la reflexión interior y para vivir un poquito para nosotros mismos, tuvimos todos que parar y claro, pues ahora digamos que sacar toda esa experiencia y toda esa reflexión a los demás, que es de lo que se trata la literatura, el teatro y todas las manifestaciones de la cultura. Por otro lado, yo creo que los teatros ya han empezado a funcionar y de público, yo creo que el público acude, ¿verdad? No hay... El público está acudiendo, sí. Está acudiendo, por una parte, sí. El público se ha dado cuenta de que los teatros son sitios seguros dentro de los riesgos, ¿no? Que hay unas reglas para entrar, para sentarse, para salir, que se guardan las distancias, que se tiene cuidado. Entonces saben que es un sitio pues mucho más seguro que por supuesto la terraza de un bar, ¿no? Por donde pasa muchísima gente. Tienen ganas de acceder a la cultura. La gente se ha sentido, la ha echado de menos. Gente que igual antes no pensaba en el teatro, porque el teatro está ahí, ¿no? Y siempre puedes ir, siempre que quieras, pero no iba. Ahora cuando no lo ha tenido, lo ha echado de menos. Ha dicho, me apetece ver esto, me apetece ir a un espectáculo de esta u otra índole, y eso ha sido muy interesante. Yo creo que es un aspecto vivificador. Los teatros están empezando a funcionar, la gente está yendo, está gustando y están disfrutando de lo que se les da. Y la profesión de los actores pues están muy contentos porque ven que la cosa vuelve otra vez a arrancar y que hay una apreciación, un poco como si antes no se les hubiera dado excesiva importancia y ahora se reconociera. El actor sale a escena, hace su obra mejor o peor y parece que la gente le aplaude con más ganas, ¿no? Como diciendo, todo lo que no te he aplaudido en estos años te lo voy a aplaudir ahora porque efectivamente los que estáis ahí estáis haciendo una labor meritoria. No, también es un reconocimiento pues
al actor, a todos los profesionales pues de la cultura, pero bueno, en este caso en el teatro, pues al actor y todos los demás vinculados pues a ese medio que han aguantado. Claro, por supuesto, cuando hablo de actores me refiero en general a la profesión. O sea, no olvidemos a los técnicos que son los que lo hacen posible, ¿no? Me refiero en general a todos los que crean con su esfuerzo el espectáculo que en definitiva ve el público. Y que aguantaron la situación y ahora, pues, gracias a ellos, pues tenemos otra vez el teatro ahí. Eso también hay que agradecerles. Y bueno, el teatro tiene una fuerza, el teatro no va a morir, pase lo que pase, ¿no? Eso es una fuerza vital. La gente necesita que le cuenten historias y por maravilloso que sea el cine, que te permite recrear pirámides y ver un montón de caballos corriendo, la experiencia directa del teatro, de ver a una persona actuando de verdad, en una función única a unos pocos metros de ti, eso es algo increíble y eso no va a desaparecer. Bueno, el teatro desaparecería el día que desaparecieran los hombres, por decirlo. Mientras haya vida, un hombre y una mujer vivos, existirá el teatro. El teatro es tan antiguo como el mundo, o sea, el teatro y la cultura en general, si es que es algo que es inherente a la personalidad nuestra de la gente, ¿no? Sin cultura y sin arte, ¿quién puede sobrevivir, no? Es así. Así es que yo quería preguntarte, oye, te dedicas a la docencia y ahí tendrás contacto con la cantera, ¿no? Con los que van a salir a la palestra, sí. y bueno, el futuro. Efectivamente. Ahí quizás no sea yo tan optimista en el sentido de que han sido una generación que ha sufrido, pues ya te digo, el streaming, ¿no? O sea, la clase a distancia, la falta de contacto, las limitaciones, han tenido pues quizá en estos últimos 2 años una formación un tanto limitada en cuanto a lo teórico, y han tenido que suplirla con un esfuerzo añadido, ¿no? Pero bueno, eso es algo que nos marca y que nos ha venido a todos cuando hemos tenido que limitar nuestros temarios o dar clase en remoto. Pues todas esas cosas evidentemente no son igualmente satisfactorias. Tú puedes hacer una labor administrativa, una labor contable a distancia en tu ordenador desde casa perfectamente, ¿no? Pero dar una clase no se puede hacer igual, ¿no? Entonces eso es algo que efectivamente sí va a marcar a los que han sufrido esto, ¿no? En estos últimos 2 años. Bueno, pero talento hay, que es lo importante. Sí, talento hay a raudales. El problema del hombre, el problema no es la falta de talento, el problema es la falta del cuidado de ese talento. Tendrían nuestras instituciones académicas, nuestros planes de estudio, que centrarse más en ver, este chico, esta chica, qué capacidades tiene, en qué puede ser muy bueno, en el baile, en el canto, en tal, en cual, pues ayudarle, apoyarle, ¿no? No dejar que los talentos se desperdicien. Hay muchísima gente que dibuja muy bien y luego lo deja, o que sabe hacer algo muy bien y luego pues no tiene la formación adecuada, y eso es una pena, porque son recursos que se pierden, ¿no? Entonces, cultivar el talento, o sea, el talento está, lo que hay que hacer es apreciarlo y cultivarlo, ¿no? Y bueno, y lamentablemente por circunstancias de la vida, sabes cómo es la historia, ¿no? Las carreras científicas pues tienen un prestigio, está muy bien que lo tengan, y a veces las humanidades y las artes pues han estado un poco como consideradas pues asignaturas de segunda categoría. No se ha dado mucha importancia a la música, o no se ha dado mucha importancia al dibujo, a las bellas artes, ¿no? Al cine, incluso, que es el gran arte del siglo XX. Tú puedes ver en un libro de historia del arte, te van a hablar de pintura, de arquitectura, un poco de escultura, un poquito de música y prácticamente nada de cine. Eso también es un error, porque eso es un arte muy nuestro, muy actual, muy de nuestro momento, y que va a ir creciendo, ¿no? Entonces hay que cuidar todos esos aspectos culturales. Bueno, Enrique, pues sé que has tenido la amabilidad de dedicarnos este tiempo y ya pues tenemos que ir terminando porque tienes que irte pues a una ocupación tuya. Pero no quería yo terminar sin Ha sido un placer. Sí. Sin hablar de tu abuelo, sin que nos hagas una referencia a tu abuelo, el gran Jardiel Poncela, al que yo el teatro de Jardiel personalmente
Y bueno, mi familia nos ha encantado, hemos disfrutado muchísimo con el teatro de tu abuelo, cada vez que se han repuesto sus obras, y fue un genio. Imagino que habrá influido mucho en ti, aunque no le hayas conocido ni hayas vivido con él, pero tener por abuelo a un genio pues siempre marca y estarás marcado por él. Indudablemente, porque me he criado en una familia en donde el jardielismo estaba en el ambiente, ¿no? En donde se hablaba en camelo, en donde se llamaban a los objetos con nombres distintos, en donde se hacían bromas todo el rato en ese estilo. Yo procuro no parecerme a él para no parecer un imitador, pero evidentemente no puedo negar el influjo. Es que el influjo de Jardiel no solo sobre mí, por circunstancias familiares, es que ha sido un influjo sobre todos los humoristas posteriores. Jardiel crea un nuevo estilo de humor, un humor moderno, un humor cosmopolita, un humor atemporal, acaba con ese humor del sainete, ¿no? Del tipismo, de vamos a reírnos de cómo hablan los andaluces o de cómo son los maños, le da un internacionalismo al humor, deja olvidado el humor de palabra, del chiste fácil, ¿no? Y pasa a un humor de situación, y a partir de Jardiel, tanto los escritores, tanto los comediógrafos, que se dedicaban directamente al teatro, como los guionistas de cine, como los humoristas, quiero decir, pues tienen que hacer humor de otra manera. Ya no pueden volver a ese humor antiguo que consistía en que una persona tuviera un apellido curioso y hiciéramos bromas con él, ¿no? Entonces, me da igual que sea un autor teatral, o que sea un Lelutier, o que sea un guionista de cine, todos han adaptado el humor de Jardiel. Jardiel ha influido en el humor posterior y ya no hay vuelta atrás. Cambió el rumbo de la historia. No tanto, cambió el rumbo del humor. Nosotros teníamos un humor muy localista, ¿no? Que no se podía traducir, porque lo traducías y perdía la gracia. Una comedia de los hermanos Quintero, pues es muy simpática y muy salada, siempre y cuando entiendas el carácter andaluz y puedas apreciar la manera de hablar. Eso no se puede traducir, lo traduces, pierde la gracia, y entonces lo representas en Francia y la gente dice, esto no es teatro cómico, esto no tiene gracia ninguna, ¿no? Entonces lo que hace Jardiel es apartarse de todo eso, apartarse de las alusiones al momento, y hacer, ya te digo, un teatro intemporal, cosmopolita, que igual se puede apreciar en Madrid, que en Buenos Aires, que no. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por habernos atendido, que sé que tienes muchas ocupaciones y nos has hecho un hueco. No es eso. No, ha sido un placer, ya te digo. También ha sido un placer para nosotros, y ya sabes que aquí tienes tu casa para cuando quieras. Pues lo agradezco muchísimo. Bueno, pues un abrazo y hasta muy pronto. Un abrazo para vosotros. Adiós.